El día que leí el testamento de mi madre y vi que le había dejado todo a mi hermana Patricia, sentí como si me clavaran un puñal en el corazón. Pero no por el dinero, por lo que significaba que después de 15 años cuidándola día y noche, sacrificando mi vida por la suya, mi madre había decidido que no merecía nada. Me llamo Milagros Fernández, tengo 64 años y, durante los últimos 15 años de la vida de mi madre, fui su cuidadora principal. No por elección, sino por necesidad y por amor. Cuando mamá empezó a desarrollar demencia senil a los 78 años, alguien tenía que hacerse cargo de ella. Patricia, mi hermana menor, vivía en Barcelona con su marido y sus 2 hijos. Tenía una vida próspera, un trabajo estupendo en una multinacional, una casa preciosa en el centro de la ciudad. Cuando le dijimos que mamá necesitaba cuidados constantes, su respuesta fue rápida y categórica. Milagros, tú vives en el pueblo, no tienes hijos, tienes más tiempo libre. Es más lógico que te hagas cargo tú. Más tiempo libre. Como si mi vida valiera menos que la suya simplemente porque había decidido no casarme y no tener hijos. Pero acepté. Porque era mi madre y porque no podía soportar la idea de meterla en una residencia geriátrica donde moriría de tristeza entre extraños. Me mudé a la casa familiar, la misma casa donde habíamos crecido Patricia y yo, donde mamá había pasado 50 años de su vida. Dejé mi trabajo en la oficina de correos, vendí mi pequeño apartamento en la capital provincial y dediqué cada día de los siguientes 15 años a cuidar a una mujer que poco a poco se iba desvaneciendo. Los primeros años aún pudimos conversar, recordar, reír juntas. Mamá tenía episodios de confusión, pero también momentos de lucidez donde era la mujer inteligente y cariñosa que siempre había sido. Hablábamos de sus recuerdos de juventud, de papá, de cómo habíamos sido Patricia y yo cuando éramos pequeñas. Pero la enfermedad fue avanzando. Mamá empezó a no reconocerme algunos días. Se levantaba por las noches buscando a su propia madre, que había muerto hacía 30 años. Se perdía en su propia casa. No recordaba cómo usar el baño, olvidaba comer si yo no estaba allí para recordárselo. Durante todo ese tiempo, Patricia nos visitaba una vez al mes. Llegaba un sábado por la mañana, pasaba unas horas haciendo conversación superficial con mamá, que para entonces ya no la reconocía claramente, y se iba el domingo después de comer. ¿Cómo la ves?, me preguntaba siempre. Mal. Cada vez es peor. Bueno, pero tú la cuidas muy bien. Estoy tranquila sabiendo que está contigo. Tranquila. Patricia estaba tranquila viviendo su vida mientras yo me quedaba sin la mía. No me malinterpreten. Yo amaba a mi madre y no me arrepiento de haber cuidado de ella, pero fue durísimo. Noches sin dormir porque mamá se levantaba confundida. Días enteros sin salir de casa porque no podía dejarla sola. Años sin vacaciones, sin vida social, sin posibilidad de conocer a nadie o de hacer algo por mí misma. Patricia lo sabía, pero nunca se ofreció a ayudar de verdad. Nunca sugirió que pudiéramos turnarnos, que ella se hiciera cargo algunos meses al año, que contratáramos ayuda externa. Su contribución consistía en enviar 200 euros al mes para gastos, como si eso compensara todo lo que yo estaba sacrificando. El final llegó de forma inesperada. Mamá llevaba 2 años sin reconocerme claramente, pero una mañana amaneció especialmente lúcida. Me llamó por mi nombre, me preguntó qué tal estaba. Se acordó de que era martes y que me gustaba ver mi telenovela. Estuvimos hablando durante toda la mañana. Me dijo que sabía todo lo que había hecho por ella, que entendía cuánto había sacrificado, que me quería mucho. Fue como recuperar a mi madre durante unas horas preciosas. Por la tarde volvió a la confusión y esa noche murió tranquilamente mientras dormía. El funeral fue emotivo. Patricia llegó con toda su familia, llorando como si hubiera sido ella quien había cuidado a mamá durante 15 años. Los vecinos del pueblo,
que me habían visto sacrificar mi vida por mi madre, me abrazaban y me decían que era una hija ejemplar, que mamá había tenido mucha suerte de tenerme. Patricia asentía, secándose las lágrimas, aceptando las condolencias como si ella hubiera tenido algo que ver con el bienestar de mamá durante sus últimos años. Una semana después del funeral, el notario nos citó para la lectura del testamento. Yo esperaba que fuera una formalidad. Pensaba que mamá habría dividido su herencia entre las dos, quizás dándome algo más por haber sido su cuidadora, pero sin grandes diferencias. No podía estar más equivocada. Según el testamento fechado 3 años antes de su muerte, mamá le dejaba a Patricia la casa familiar valorada en 200.000 euros, las cuentas bancarias con 60.000 euros y su pequeña cartera de inversiones con otros 40.000 euros. A mí me dejaba los muebles de su habitación y sus efectos personales en agradecimiento por los cuidados prestados. Los muebles de su habitación. 3.000 euros de valor como mucho. Patricia fingió sorpresa. Milagros, yo no sabía que mamá había hecho este testamento. Estoy segura de que fue un error, que quería dividir todo entre las dos. Aparentemente no, respondí todavía en shock. Mira, podemos arreglarlo entre nosotras. Yo te puedo dar la mitad de todo. No hace falta, le dije, aunque por dentro me moría. Mamá sabía lo que hacía. ¿Estás segura? Es que no me parece justo. Era teatro puro. Patricia estaba encantada con haber heredado todo, pero necesitaba mantener las apariencias de hermana generosa. Salí de la notaría destrozada, no tanto por el dinero, aunque después de 15 años sin trabajar realmente lo necesitaba, sino por lo que significaba. Mamá había decidido que mi hermana, que la había visitado una vez al mes durante 15 años, merecía toda su herencia. Y yo, que había renunciado a mi vida por cuidarla, merecía solo los muebles viejos de su dormitorio. Esa noche, mientras empacaba las pocas cosas que me pertenecían para irme de la casa familiar, decidí revisar los muebles que había heredado. Si iba a ser lo único que me quedaba de mamá, al menos quería llevármelo con cariño. Estaba vaciando los cajones de su cómoda cuando encontré algo extraño. En el fondo del último cajón, pegado con cinta adhesiva a la madera, había un sobre amarillo con mi nombre escrito en letra temblorosa. Para Milagros. Abrir después de mi muerte. Urgente. Dentro del sobre había una carta manuscrita y una llave pequeña. Mi querida Milagros, decía la carta, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Espero que hayas encontrado este sobre antes de que Patricia se lleve todo de casa. Quiero que sepas que nunca olvidé lo que hiciste por mí durante mis últimos años. Sé cuánto sacrificaste, sé lo que perdiste cuidándome, y sé que Patricia nunca estuvo cuando la necesité. El testamento que se leyó en la notaría no es el verdadero. Es un testamento falso que hice hace 3 años para proteger mi verdadera voluntad. Patricia me presionó mucho durante sus últimas visitas para que le dejara la casa, y yo fingí acceder para que me dejara en paz. Mi verdadero testamento está en una caja de seguridad en el Banco Santander de la Plaza Mayor. Esta llave es para esa caja. Ve allí cuanto antes de que Patricia se entere de nada. En esa caja está mi testamento real, donde te dejo a ti todo lo que tengo, porque tú fuiste quien me cuidó, quien me amó, quien sacrificó su vida por la mía. También encontrarás documentos sobre propiedades que Patricia no conoce. Durante todos estos años, mientras tú me cuidabas, yo seguí invirtiendo el dinero que tenía. Tengo 3 apartamentos alquilados en la capital que me dan ingresos mensuales y acciones en varias empresas. Patricia no sabe nada de esto porque nunca se interesó por mis asuntos reales. Solo quería asegurarse de que le dejara la casa familiar. Ve al banco mañana mismo. Lleva esta carta y la llave. El director, señor Martínez, conoce toda la situación. Él te ayudará. No le digas nada a Patricia hasta que tengas todos los papeles en regla. Cuando tenga que devolver lo que no le corresponde, no va a ponérselo fácil. Gracias por todo, mi niña. Gracias por darme la oportunidad de morir en mi casa,
con dignidad, sabiendo que alguien me quería de verdad. Tu madre que te adora, Carmen. Me quedé sentada en el suelo de la habitación, con la carta en las manos, llorando como no había llorado desde el funeral. Mamá lo había planeado todo. Había fingido ante Patricia para proteger su verdadera voluntad y me había dejado las instrucciones para reclamar lo que realmente me correspondía. A la mañana siguiente, llegué al banco en cuanto abrieron. El señor Martínez me estaba esperando. Señora Milagros, lamento mucho la pérdida de su madre. Era una mujer muy inteligente y muy valiente. ¿Usted sabía del testamento falso? Por supuesto. Su madre vino aquí hace 3 años muy preocupada. Me contó que su hermana la estaba presionando mucho para que le dejara la herencia y que temía que siguiera insistiendo hasta conseguirlo. ¿Y qué hicieron? Su madre decidió hacer 2 testamentos. Uno falso, que depositó en su notario habitual, para que su hermana creyera que había conseguido lo que quería. Y otro verdadero, que está aquí en la caja de seguridad. Abrimos la caja de seguridad juntos. Dentro estaba el testamento auténtico, firmado y con todas las formalidades legales, fechado apenas 6 meses antes de la muerte de mamá. Según ese testamento, yo heredaba todo: la casa familiar, las cuentas bancarias, las inversiones conocidas y además 3 apartamentos en la capital que generaban 1.200 euros mensuales de alquiler y una cartera de acciones valorada en casi 100.000 euros. En total, mamá me dejaba un patrimonio de más de 400.000 euros, 4 veces más de lo que Patricia había creído heredar. Pero había más. En la caja también había documentos que demostraban que, durante los últimos 5 años, Patricia había estado sacando dinero de las cuentas de mamá sin autorización. Pequeñas cantidades cada vez, 500 euros aquí, 1.000 euros allá, pero que en total sumaban más de 15.000 euros. Mamá lo había sabido todo el tiempo, pero había fingido no darse cuenta para no crear conflictos familiares. Pero había guardado todas las pruebas. Su madre me dijo que esperara una semana después del funeral para contactar con usted, me explicó el señor Martínez. Quería darle tiempo a su hermana para revelar su verdadera naturaleza. ¿Su verdadera naturaleza? Su madre estaba segura de que en cuanto su hermana creyera que había heredado todo, se desharía de usted rápidamente. Quería que usted viera cómo la trataba cuando creía que ya no la necesitaba. Y mamá había tenido razón. Esa misma tarde, cuando volví a casa después del banco, Patricia me estaba esperando con una sonrisa falsa y una conversación preparada. Milagros, he estado pensando mucho sobre la situación de la casa. ¿Qué situación? Bueno, yo vivo en Barcelona, no puedo mudarme aquí, pero la casa necesita mantenimiento, alguien que la cuide. ¿Y? Pensaba que podrías quedarte viviendo aquí, como una especie de cuidadora de la casa. Yo te pagaría algo mensual por mantenerla en buen estado. ¿Pagarme por cuidar mi propia casa de la infancia? Bueno, técnicamente ahora es mi casa, pero no quiero echarte. Eres mi hermana. Solo te pido que entiendas que las cosas han cambiado. ¿Y cuánto me pagarías por cuidar tu casa? 500 euros al mes, y tú no tendrías que pagar alquiler en ningún sitio. Es un buen arreglo para las dos. 500 euros al mes por vivir como una empleada doméstica en la casa donde había nacido, cuidando la propiedad de mi hermana que había heredado todo sin mover un dedo. Y si no acepto, bueno, entonces tendrías que buscarte otro sitio donde vivir. Yo necesito decidir qué hacer con la casa, si alquilarla, si venderla. No puedo tenerla ocupada indefinidamente. Me estaba echando de casa, con educación, pero me estaba echando. Patricia, necesito pensarlo. Por supuesto, pero no tardes mucho. Ya sabes cómo son estas cosas. Cuanto más se alarguen, más complicadas se vuelven. Era exactamente lo que mamá había predicho. Patricia había esperado exactamente una semana después del funeral para revelar sus verdaderas intenciones. En cuanto había creído que tenía todo asegurado, había empezado a tratarme como una intranquila.
Patricia, antes de que tome ninguna decisión, hay algo que tengo que enseñarte. ¿El qué? Algo que encontré entre las cosas de mamá. Le mostré la carta de mamá y el testamento verdadero. La vi palidecer mientras leía. Esto no puede ser real. Es completamente real. Y está firmado y registrado legalmente 6 meses después del testamento falso que se leyó en la notaría. ¿Testamento falso? Mamá hizo 2 testamentos. Uno falso para engañarte a ti y uno verdadero donde me deja todo a mí. Pero eso es imposible. El notario dijo. El notario leyó el testamento que mamá había depositado en su despacho, pero el verdadero estaba en el banco. Patricia intentó arrebatarme los papeles. Esto no puede ser legal, voy a impugnarlo. Puedes intentarlo, pero te advierto que en la caja de seguridad también había documentos sobre los 15.000 euros que has estado robando de las cuentas de mamá durante los últimos 5 años. Se quedó paralizada. Yo no he robado nada. ¿No? Entonces, ¿cómo explicas estas transferencias no autorizadas? Le mostré las copias de los movimientos bancarios que mamá había estado guardando meticulosamente. Eso era para gastos de mamá. ¿Gastos de mamá? Patricia, estos movimientos son de dinero que salía de sus cuentas hacia las tuyas, sin autorización, sin justificación, sin que mamá supiera nada. Mamá me dijo que podía coger dinero cuando lo necesitara. ¿Cuándo te dijo eso? ¿En alguna de tus visitas de 2 horas una vez al mes? Yo pensaste que mamá no se iba a dar cuenta porque tenía demencia, pero mamá se dio cuenta de todo y lo documentó todo. Patricia se derrumbó en una silla. ¿Qué quieres que haga? Primero quiero que devuelvas inmediatamente todo el dinero que te has llevado ilegalmente. Los 15.000 euros más los intereses. No tengo 15.000 euros. Entonces tendrás que buscar la manera de conseguirlos. Segundo, tienes que devolver todo lo que heredaste según el testamento falso. La casa, el dinero de las cuentas, las inversiones, todo. Pero Milagros, soy tu hermana. ¿Ah, sí? ¿Ahora soy tu hermana? Hace 1 hora me estabas echando de casa ofreciéndome 500 euros al mes por ser tu cuidadora. Yo no sabía que existía otro testamento. No sabías porque nunca te molestaste en conocer realmente a mamá. Solo te interesaba su dinero. Eso no es cierto. ¿No? Patricia, durante 15 años te vi 1 vez al mes. Nunca te ofreciste a cuidarla ni 1 sola semana. Nunca te interesaste por sus necesidades reales. Solo aparecías para mantener las apariencias y para asegurarte de que no te olvidara en el testamento. Yo tenía mi trabajo, mi familia, y yo tenía mi vida, pero la sacrifiqué por mamá. Mientras tú vivías cómodamente en Barcelona, yo renuncié a todo por cuidarla. ¿Y qué pasa ahora? Ahora vas a descubrir qué se siente al perder todo lo que creías que tenías asegurado. El proceso legal duró 3 meses. Patricia intentó impugnar el testamento verdadero, pero no tenía ninguna base legal. El testamento estaba perfectamente redactado, firmado y registrado según todas las formalidades legales. También intentó negar el robo de dinero, pero las pruebas eran irrefutables. Al final tuvo que llegar a un acuerdo para evitar que la denunciara penalmente. Patricia devolvió todo lo que había heredado ilegalmente, más los 15.000 euros robados, más los intereses de demora. En total tuvo que pagar casi 20.000 euros de su propio bolsillo. Perdió la casa familiar, el dinero de las cuentas, las inversiones conocidas y además se enteró de que existían propiedades y activos que nunca había imaginado. Pero lo que más le dolió fue darse cuenta de que mamá la había conocido perfectamente, que había visto a través de su fachada de hija cariñosa y había entendido exactamente qué tipo de persona era. Yo me quedé con todo lo que mamá quería que tuviera. La casa donde había crecido, donde había cuidado a mi madre, donde ahora podía vivir tranquila sabiendo que estaba en mi hogar. Los apartamentos de alquiler me daban una renta mensual
que me permitía vivir cómodamente sin trabajar. Y las inversiones eran una seguridad para mi futuro. Pero lo más importante era el mensaje que mamá me había dejado, que había visto mi sacrificio, que lo había valorado, que sabía exactamente lo que merecía cada una de sus hijas. Patricia y yo no volvimos a hablarnos. Se fue a Barcelona con la cola entre las piernas, con 20.000 euros menos en su cuenta bancaria y con la amarga certeza de que había perdido una herencia millonaria por su propia codicia. Algunas noches, cuando me siento en el jardín de la casa familiar, pienso en mamá y en lo astuta que fue durante sus últimos años. Fingió demencia senil cuando le convenía, se hizo la tonta cuando Patricia la presionaba y planeó meticulosamente una venganza póstuma que hizo justicia, porque las madres lo ven todo, incluso cuando parecen no ver nada. Y las madres inteligentes se aseguran de que sus hijas reciban exactamente lo que merecen. Patricia creía que había engañado a una anciana con demencia para quedarse con su herencia. Descubrió demasiado tarde que la anciana con demencia la había engañado a ella y que la hermana tonta que había sacrificado su vida por cuidar a mamá era en realidad la única que merecía ser recompensada. La justicia de mamá llegó desde la tumba y fue perfecta.